Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien, Carlitos, bien. Como Schiller. Claro. Empezar. Bueno, listo. A ver, chicos, vamos a continuar entonces con lo que expusimos la semana pasada sobre el análisis de Fourier. Yo me tomé el atrevimiento de ahí agregar. Yo les había dicho que si tenía tiempo lo iba a hacer. El problema es que tengo un problema de los corrimientos de la página, toda la configuración y compaginación de la página se me complica. Entonces, de la serie, habíamos hablado de que la serie real de Fourier se desprendían dos formas. Una era la serie compleja de Fourier, que habíamos hablado, ya habíamos establecido, y acá donde ustedes lo ven, está, digamos, cómo se llega de la serie real a la serie compleja. Eh, Obviamente esto lo vamos a, digamos, a soslayar, se lo dejo solamente a modo de recordatorio para que les quede a ustedes en el aula virtual, o sea, como documentación. No me voy a perder, pero si ustedes se fijan, no es solamente otra cosa que establecer una igualdad a partir de la fórmula de Euler de lo que está en el paréntesis. Fíjense que lo que está acá hay recordando, digamos, quién era el coseno de omega nt y el seno de omega nt en función de las exponenciales. Bueno, a partir de eso se va haciendo una serie de operaciones algebraicas solamente para llegar a este, la fórmula de la serie real, que es esta que está acá, y recordamos que yo había dicho que había que establecer esto, ¿eh? O sea que C sub 0 va a ser igual a A sub 0 sobre 2, y la serie se transforma en esta serie, en esta sumatoria compleja, es decir, la serie completa sería esta, con el valor de n distinto de 0, y el C sub n, que era el coeficiente, era algo parecido a lo que teníamos antes, lo habíamos establecido nosotros de esta forma. Solamente cambié la variable, no sé si lo ponen, o sea, yo trato de buscar todos los valores posibles de variables que aparecen en la distinta literatura para que ustedes después lo digan, pero son exactamente lo mismo. Lo único que varía acá es el nombre de la variable, con lo cual no cambia el valor de la función, ni mucho menos eh, se llama el valor del coeficiente. Habíamos hecho una serie de ejercicios y ya los pasamos de largo. Ya los habíamos hecho estos ejercicios, se les va a quedar a ustedes en el. Hay algunos más complejos, como este, por ejemplo, que están hechos, y pasamos a la otra forma de la serie real de Fourier, que tampoco es un poco más, digamos, más rara de ver en los libros, pero realmente se lo presenta, que inclusive es la forma como Fourier presentó, en realidad no es tan igual, pero es como Fourier presentó su serie, en realidad. En vez de presentarla con el coseno, la presentó con el seno. Pero no es otra cosa también de lo mismo, de la misma forma que se establece el paréntesis en la serie, la sumatoria de la serie real de Fourier, es tratar de hacer esta igualdad en función de recordar el coseno de la suma de dos argumentos. En este caso de dos variables, los argumentos son x e y, y a partir de eso se construye, no sé si, digamos, pretende que lo diga un poco más tranquilo, pero es una fórmula, es bastante complejo de explicar. A ver, esto que está acá es lo que está entre paréntesis en la sumatoria de la serie real de Fourier. Queremos que sea igual a esto. Es decir, que nosotros debemos encontrar un coeficiente A sub n y un ángulo, un argumento phi sub n, de manera que se satisfaga esta igualdad. Entonces, si se acuerdan del coseno de la suma, era el coseno de la suma de x más y, era igual al coseno de x coseno de y menos seno de x seno de y. Entonces, este valor que está acá va a ser igual el coseno de la suma,
de la suma de estos dos argumentos, multiplicado por A sub n. Esta es la igualdad, y de ahí que resulta que, si ustedes lo reemplazan acá, van a ver que A sub n por A sub n mayúscula por el coseno de phi sub n es el coeficiente real A sub n minúscula, digamos, este es el coeficiente real. Y que menos B sub n menos el coeficiente real B sub n es igual a sub n por el seno de phi sub n. Reemplazándolo, directamente lo tienen acá. Ahora bien, ¿cuál será el valor de el A sub n este que está acá, este coeficiente que está acá? Entonces, si ustedes elevan al cuadrado y lo suman, a cada uno de ellos van a ver que van a tener que elevar y sumar los segundos miembros. Cuando hacen eso, le queda como factor común A sub n al cuadrado de la suma del seno cuadrado más coseno cuadrado, que es igual a 1. De ahí despejan A sub n y ven que la raíz cuadrada de A sub n cuadrado por B sub n cuadrado, el coeficiente A sub n es la amplitud de la serie. Esto se llama amplitud de la serie. Y phi sub n se obtiene del arco tangente de phi sub, perdón, de phi sub n obviamente, que es el arco tangente de menos B sub n sobre A sub n. Ya lo sacan directamente de acá, o sea, si ustedes dividen A sobre el seno de tita, dividido A sub n coseno de tita, le queda la tangente de tita, de phi sub n. El arco tangente de él será el argumento phi sub n. Ese es el ángulo fase, ese es el que se llama el ángulo fase. Es decir, el ángulo en realidad en que arranca atrasado o adelantado la función respecto del seno, en este caso, porque este es el coseno. A ver, yo no los estoy viendo, no sé por qué yo no puedo verlos, pero bueno, es por mi forma de expresar, pero me gustaría saber si han entendido más o menos lo que quisimos presentar. Un sí o un no, está bien. Esto es muy difícil para mí. Hola, hola. ¿Profe? Sí, Sí, profe. diga. Ahí, esa parte del ángulo de desfasaje con respecto al seno no me quedó muy claro, no sé si lo puedes repetir. Esa última parte. Claro, esto que está acá es el ángulo de desfasaje, es decir, cuando ustedes expresan la función, como la van a expresar con otro término, o sea, hay un desfasaje entre uno y el otro. Este es el que la corrige, digamos. ¿Está bien? Si yo expresara solamente el coseno, o sea, el coseno arranca de un solo lugar, digo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría Sí, cuando sí. eso, arranca del lugar que tiene que arrancar? Este valor siempre arranca cuando, en el término, cuando t sea 0, va a arrancar en 1. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Sí, Bien. Entonces, pero digamos, la representación de las funciones no siempre arranca en 1. Pueden arrancar en 0, pueden arrancar en un cuarto. ¿Entienden lo que es? Fíjense en algún dibujo. Este arranca en 0, pero las otras. Bien, esta arranca en 0, pero no es 0. Esta arranca en 0, pero tiene otro valor. No hay ninguna, che. No tenemos ninguna que arranque en 0. A ver, no hay, ¿eh? Acá tienen una. Esta. Esta cuando t igual a 0 tiene algún valor. ¿Eh? Entonces quiere decir que esto tiene que tener valores. Distintos valores. Ese valor lo corrige, como es fijo el coseno, ese valor lo corrige el ángulo fase. Este ángulo de desfasaje que está aquí. ¿Está bien? sí, Hola. ahora quedó más claro. Muchas gracias. Bien. Bueno, habíamos hecho este ejercicio, lo habíamos resuelto, o sea, lo habíamos, digamos, habíamos encontrado la serie real de Fourier, después comprobamos de la serie real, comprobamos la serie compleja, y ahora mismo vamos a ver cuál es la expresión de ángulo fase de este ejercicio. Yo los tomé, no los había escrito, pero hoy los incorporé acá,
los coeficientes A sub n y B sub n. Estos coeficientes los habíamos calculado cuando calculamos el ejercicio 3. No sé dónde estará, pero acá está. Acá está, este es A sub n, y este es B sub n. ¿Está bien? Veamos ahora dónde, ya me olvidé dónde estaba. Los copié esta mañana. ¿Eh? Entonces, A sub n es este valor, B sub n es este valor. Dijimos que la amplitud, la enésima amplitud, o sea, esta A grande sub n, era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos. Bueno, lo sumamos y lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Queda esta expresión, un poco extraña, pero bueno, la esperan un poquito. De nuevo, A sub 0 es A sub 0 sobre 2, y ver cuál es el arco tangente de menos B sub n sobre A sub n. Es B sub n cambiado de signo. Bueno, este es A sub n, era n pi sobre 2, el 2 más arriba. Este es B sub n, y se cancelan el 2 con el 2, los cuadrados con n y con pi, y le queda el arco tangente de n pi. Conclusión, cuando lo reemplazan todo, A sub 0 sobre 2 es igual a A sub 0, que era igual, 2/3, era el A sub 0 sobre 2. Y acá reemplazan el término A sub n, este que está aquí, era, no sé por qué aparece, ahí está, A sub n, 2 sobre pi sobre 2, son valores constantes, estos no, o sea que tienen, o sea, dependen de n, o sea, quedan dentro de la sumatoria entre 1 y infinito, este valor por el coseno de n pi por x, eso ya estaba calculado, más el arco tangente de n pi. Yo me atreví a dibujarlas abajo con un n igual a 50 y reproduce exactamente lo que nosotros habíamos visto en el caso. Lástima, y se los voy a dejar ahora a raíz de la pregunta que hizo el compañero, ponerlo en la primera. En la primera ahí van a ver el desfasaje. Es una onda prácticamente, bueno, es una onda sinusoidal, si no ponen el ángulo fase. Voy a sacar el ángulo fase y se lo voy a poner ahí como un dibujo anterior, y ahí van a ver cuál es el desfasaje entre uno y el otro. ¿Se entendió, chicos? Es bastante, es aplicar fórmulas, esto no es mucho más que eso, ¿no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno. Ramiro, por favor, si vos estás leyendo el chat de alguno de los chicos que tengan algún inconveniente. Y cualquier cosa le aviso, profe. Bueno, ahí está. Sí, porque yo tengo la pantalla completa para no tenerla tan chiquitita ahí en una ventanita de la presentación. O sea, lo veo todo, pero, o sea, en realidad veo un icono, no lo veo a ustedes. Lo veo yo nada más. Bueno. Acá hay otro ejercicio que sí. Ok, sí, cualquier cosa le aviso, sí, ningún problema. Pensé que había hablado con otro chico. No, no. Bueno, yo no me di cuenta. Hay otro ejercicio, que es el ejercicio 6, donde, bueno, ya había y está desarrollado un ejercicio un poco más complicado. Exactamente lo mismo, es aplicar la fórmula. Lo único que tenía el coseno de x. El coseno de x es claramente, ¿cómo era una función? Coseno de x entre 0 y pi era este. Esta era una función que se transformaba, siendo una función par, en una función impar, era la que hicimos acá. Esta debe ser. Es la última que resolvimos. Esta. ¿Se acuerdan, chicos? Parecería que es una función par, sin embargo, si el otro día lo que hicimos fue, en vez de calcularla en un periodo P, la calculamos en un doble periodo, es decir, en 2P, tendimos a 2pi el periodo, y de ahí encontramos que los coeficientes A0 y A sub n eran 0. Y el coeficiente B sub n es este término que está acá, un poquito más acá, este término que está aquí.
Ahora, cuando ustedes lo calculan acá, que sería este, van a ver que A sub 0 es 0, A sub n era 0, quiere decir que A sub 0 va a ser 0, A sub n va a ser la raíz cuadrada de sub n, 0, por la raíz cuadrada de este, o sea que si este era B sub n, queda exactamente igual. ¿Eh? Phi es el arco tangente de menos B sub n sobre A sub n, menos B sub n tiene este valor, pero A sub n es 0, con lo cual esto tiende a infinito, o sea que pi sobre 2, phi, perdón, es igual a pi sobre 2. Es decir, ese es el ángulo fase, y acá queda expresada f de x. Graficada con estos valores, remite a la misma figura que habíamos llegado antes. ¿Se entiende eso, chicos? Para empezar otros temas. Sí, profe. Y acá hay o sea, en realidad lo que hice fue lo siguiente: buscar una función que tuviera valores definidos para A sub n y B sub n. Busqué una función donde no estuviera definido A sub n, o sea, que fuera 0, y una función donde B sub n fuera 0. Entonces, se dan las tres formas en que va a tener, digamos. La primera forma de la expresión del ángulo fase, es decir, cuando A sub n y B sub n tienen valores finitos, van a encontrar un valor de phi sub n, que puede ser variable o no. En este caso es variable con n, a veces no son tan complejos. Me tocó uno más complejo, pero esto en una graficadora entra, o sea, en el GeoGebra, digo, no tampoco he empleado ninguna graficadora tan extraña, tranquilamente lo hace. Una donde A sub 0 es igual a 0. Cuando A sub 0 es igual a 0, y obviamente B sub n tiene algún valor finito, phi es igual a pi sobre 2, porque es el arco tangente de un valor, o sea, este valor es un valor finito y este es un valor 0. Da un valor que tiende a infinito, está indefinido. Es decir, el ángulo de desfasaje es pi sobre 2. Y cuando es al revés, bueno, acá está escrito nada más, este ejercicio está hecho, ya lo pueden ver. En este caso, B sub n era 0 sobre A sub n, que tiene un valor. O sea que phi es igual a 0. Si phi es igual a 0, la serie real coincide con la fórmula del ángulo fase. ¿Bien? Van a encontrar que el desarrollo de una función par es una serie de cosenos. Y si es una serie de cosenos, y esta es una fórmula con el coseno, coincidiría la serie real con la fórmula del ángulo fase. Como comentario, la forma armónica de la serie podría ser expresada con una, acá, de esta manera, en vez de decir coseno, podría ser expresado como un seno. Esto se establece, es algo parecido, no es igual, pero es algo muy parecido. Habría dos maneras de expresarlo. Nosotros expresamos así porque en general está expresado de esa manera. Quiere decir que una función par va a coincidir entre la serie real y la fórmula del ángulo fase. Eso completaría la parte de la serie real de Fourier. Ese es el análisis de Fourier. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Algún sí más? ¿Cuántos chicos tenemos? 30. 2 sí y 28 no. ¿Están escribiendo algo los chicos? Ramiro. ¿Continuamos? No, nada, profe. ¿Todo bien entonces? Todo bien. Bien. Esto después lo van a tener ustedes, o sea, pueden, y yo creo que solamente con lo que tienen escrito acá pueden avanzar en hacer los ejercicios. Hacer los ejercicios, no estudiar para rendir un examen, pero sí para hacer los ejercicios. Y pasamos ahora a la síntesis de Fourier. Esto se llama síntesis de Fourier. Es decir, el análisis de Fourier contempla eso, el análisis de síntesis. La síntesis es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier se la presentó en la clase teórica, no la clase pasada, fue martes creo de la semana pasada, tuvimos clase teórica, el ingeniero Herrera, y se la presentó como
no recuerdo si esto, porque en realidad no nos ponemos de acuerdo en los tiempos para hacer esto, entonces a veces las nomenclaturas son diferentes, pero son distintas maneras de expresarlo. Cuando ustedes van a resolver la transformada de Fourier, la transformada es una transformada integral, se llama porque es una integral. Expresa como f de w, después si no como una f de una manera, no sé qué letras, qué tipo de letra es, por ejemplo esta que está acá, en realidad se expresa de esta forma. Pero cuando vamos a expresar la integral, quiere decir que vamos a poder resolver esta integral. Al resolver esta integral me va a quedar, fíjense que acá hay dos variables. Una es la variable t, la variable tiempo, y otra es la variable w. Entonces, cuando integran esto, ¿sí?, va a quedar una función de w. Por eso esta se llama fw, que es la transformada de Fourier. Cuando ustedes puedan expresar con términos la transformada, y no con forma genérica, se expresa la f mayúscula sub w. ¿Está más o menos claro hasta ahí? Es una integral. Está definida de esa forma. Bien. En realidad esto se llama transformada bilateral de Fourier. Pero es bilateral porque Fourier la estableció directamente desde menos infinito hasta infinito. Y después lo que pasa es que la variable tiempo, tomar valores desde menos infinito se hace complicada. Entonces se empezaron a trabajar de otra manera. Pero de todos modos, en los primeros pasos lo vamos a ver y resolver de esa forma. Ustedes recuerdan que este tipo de integrales tienen un nombre definido. ¿Cómo se llaman estas integrales? ¿Recuerdan? Eso es del primer año, o sea, de análisis 1. ¿Recuerdan eso? ¿Las que tienen infinito, dice el profe? Sí, esas. Integrales impropias, creo que se llama. Integrales impropias. ¿eh? Estas integrales impropias se resuelven solamente, o sea, lo primero que se hace con una integral impropia es saber si convergen, ¿cierto? Si no, no nos da ningún resultado. Entonces, esto, o sea, la transformada de Fourier es esto solo si esta integral converge. Converge a algún valor que es justamente la transformada de Fourier. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora, bien. Bueno, ese es el otro Sí, profe. comentario que voy a hacer. Sí, diga. ¿Alguien no me preguntó algo? No. Creo que sí, profe, que sí le preguntaron algo por el... Parece que el chip No, creo que dio la conexión. Ah, ese está igual que yo, tiene un perro. No sé quién es. Bueno, entonces, en general, vamos a hablar en general. Una función en T tiene alguna correspondencia con una función en W a través de la transformada de Fourier. Nosotros presentamos esta transformada. Yo les voy avisando de antemano que hay muchas transformadas. Y el paso del análisis a la síntesis pasa antes. Si ustedes ven acá, había, bueno, acá en las series reales había sumatorias. O sea que si hay sumatorias, es probable que haya series integrales de Fourier. O sea, entonces, en vez de, o sea, y se llaman integrales de Fourier. Y así como hay series de senos y cosenos, también hay integrales de senos y cosenos. Hay integrales generales, integrales de senos, integrales de cosenos. O sea, hay muchas variedades en esto. No es solamente otra cosa que ir trabajando sobre los mismos elementos que ya tenemos, trabajarlos algebraicamente nada más. Lo mismo ocurre con la transformada de Fourier. Así que esto, tómenlo como un pantallazo muy escueto, como conceptualmente hablando, para que ustedes tengan una idea de lo que va a ser la transformada de Fourier. Lo que vemos es, ni por asomo, una muestra. Entonces, vamos a hacer
o vamos a tratar de determinar la transformada de Fourier de las funciones. Ahora, nosotros vamos a empezar integrando, obviamente. Estas transformadas de Fourier están tabuladas. O sea, y si están tabuladas, ¿para qué nosotros nos vamos a poner en el trabajo de integrar las funciones? O sea, hacer este tipo de integrales. Es bastante complejo. O sea, cuando acá le ponen una función, esto se complica un poco. En función de cada una de las funciones, obviamente. El problema radica que se hace para empezar a ver cuáles son las propiedades que van a tener y cómo se operan. Es decir, nosotros después vamos a empezar a operar con las transformadas y esa operación con transformadas se llama cálculo operacional, ¿eh? A diferencia del cálculo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, o sea, justamente, por ejemplo, hacer o resolver esta integral. Entonces, son comentarios. Tómenlo como para que no lo tomen como que siempre ustedes, cuando le pregunten si van a transformar la función, van a hacer la transformada de Fourier de tal función, tienen que tomar la integral y empezar a integrar. No es así. En general no lo es. Vamos a usar propiedades para no hacer eso. Cuando veamos la otra transformada importante que hay, que la transformada de Laplace, inclusive hasta más divertida que Fourier. Pero esta tiene su importancia porque de acá nace todo, hasta Laplace nace de acá. Entonces, me dice que f de t es la función 1 menos el valor absoluto de t, si t está comprendido entre menos 1 y 1, esta que está acá, y 0 para todo t que no cumpla con estas condiciones. O sea, que sea menor que menos 1 y mayor que 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Recuerda que dijimos que la transformada de Fourier era, digamos, podíamos trabajar con funciones que no eran periódicas. Esta función es una función periódica, o sea, arranca en menos 1 y termina en 1. Ahí murió. ¿Está bien? Sí, profe. Es lo que queremos hacer. O sea, esto es un ejemplo, nada más. Lo primero que vamos a establecer es cuáles son las funciones escritas de manera que nosotros podamos trabajar adentro del valor de la integral. El valor absoluto se hace bastante complejo en hacerlo, entonces sabemos que esta función es igual a esta. Es decir, que es igual a 1 más t, si t está comprendida entre menos 1 y 0, ¿está bien? 1 más t, nada más que está entre menos 1 y 0. Y 1 menos t, o sea, 1 menos t, si está entre 0 y 1. ¿Se entendió? Análisis 1, ¿no es cierto? Esto lo saben tranquilamente. ¿Bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Bien. Ya debe estar lleno de síes. Bien, entonces aplicamos la fórmula de la integral. Entonces, decíamos que la transformada de Fourier en W era la integral entre menos infinito a infinito de f de t por e a la menos i wt de t. ¿No es cierto? Ahora bien, entre el menos infinito y menos 1, la función vale 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, no hace falta que integre nada porque la integral me va a dar 0. Entre menos 1 y 0, la función vale 1 más t. Quiere decir que vamos a integrar sumando, ¿cierto?, las integrales de cada una de las funciones. Y entre 0 y 1 la función es 1 menos t. Acá están planteadas las dos integrales. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sí, profe. Ahora bien, obviamente a la derecha de 1 la función vale 0, por lo tanto su integral vale 0. O sea que ya nos quedó acotada la integral de la transformada de Fourier, se quedó acotada a esta suma de dos integrales. Bueno, acá por las propiedades de las integrales separamos cada uno de los integrandos, ¿no es cierto? 1 más t, separamos en este, más este, sería esta, y a esta la separamos entre estas dos. Resolvemos, acá está resuelto. Yo no me voy a poner en contacto más cómo hicimos para resolverlo. Estos son integrales que están en la tabla de integrales. ¿Está bien? Lo resuelven y llegan a que la transformada de Fourier son este valor, 1 sobre w cuadrado, o sea,
el I sale como factor común y se cancela con este, el W se multiplica con el factor o el denominador común de estos tres, sale como W cuadrado y le queda 2 menos E a la IW menos E a la menos IW. De última, si ustedes, este resultado está correcto. Ahora, si lo revisan y miran una tabla, van a decir, uy, no me salió. Entonces, bueno, lo operamos un poquitito, multiplicamos, dividimos por 2, le sacamos el factor común, el menos acá. ¿eh? Este que está acá con el 2 dividido 2 es el coseno de W. ¿eh? Este 2 sale afuera como factor común y queda este valor. Este valor, si ustedes lo consultan en una tabla, van a ver que es el valor que le da la transformada de Fourier bilateral para esta función. Esa está tabulada está en las tablas. ¿Entendieron lo que hicimos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Quiere decir que si ustedes tienen que encontrar la transformada de Fourier de una función, lo único que tienen que hacer y tener en claro es integrar. Obviamente, cuando ustedes integran, volvemos a lo mismo. Tienen que ver que esta integral converja. Tiene que converger a este valor, porque si no, no pueden hacer la integral. Obviamente, esta integral es fácilmente ver que converge. O sea, no son exponenciales que se van digamos, si ustedes quisieran acá tomar una exponencial, esa exponencial crece indefinidamente hacia el infinito. No la van a poder acotar con ninguna otra función. O sea, no hay ninguna función de este tipo que la acote. Entonces no van a encontrar ningún resultado. Ese tipo de integrales divergen. Pero estas no, porque esta decrece más rápidamente que el crecimiento de estas, en todo caso. ¿Está claro eso? Cuando revisen un poco la literatura, se van a encontrar con que es bastante más sencillo de lo que uno puede expresar. De todos modos, es un trabajo casi mecánico. A ver, ahora acá empieza a aparecer, yo no sé, hay una función que ya también el profesor se la va a presentar en la próxima clase, la transformada de Laplace. Yo se la queríamos ir adelantando un poquito, lo habíamos hablado con el ingeniero, para ir adelantándola, que es una función que se llama función escalón unitario. Esa función nos permite, digamos, así como parece una función muy sencilla, nos permite hacer algunos cálculos que son bastante significativos y simplificar muchos cálculos en las transformadas. ¿Por qué quedamos en hacerlo ahora? Por lo siguiente. Esta función, si ustedes la leen, acá está la función, esto se llama h de t o u de t mayúscula, en algunos libros aparece como h o u minúscula, pero en realidad la h está en honor a un físico canadiense, se llamaba Heaviside. Él con esto, a principios del siglo pasado, resolvió muchos de los problemas que no tenían solución, porque realmente las soluciones implicaban gastos monstruosos de horas de hombre, obviamente no había computadoras, hablando del siglo pasado, principio del siglo pasado. Entonces, solamente esto los ayudó a economizar un tiempo fabuloso para conseguir resultados rápidos. Entonces, esta función, fíjese que vale 0 si t es menor que 0, y vale 1 si t es mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, esta es otra manera de expresar la transformada de Fourier, una f minúscula con un sombrerito. Si nosotros quisiéramos encontrar la transformada de Fourier de esta función, o sea que f de t acá es h de t, ¿se entiende lo que queremos hacer? Es decir, saber cuál es la transformada si la función es esta. Yo no lo dibujé acá, hoy empecé a hacer los dibujitos,
pero sería una función como esta, solamente que 0 hasta este punto y 1 desde este punto hacia la derecha. Siempre vale 1 hasta el infinito. ¿Se entiende, chicos? Es como si acá tuviera el eje de las I's, o de las Sí, profe. FDTs. Sí, Bien. profe. Acá donde dice X, debería decir T. Lo que pasa es que GeoGebra tiene por defecto el eje X. Si uno no lo pone, después lo vamos a cambiar. Bien, entonces, lo que queremos hacer es la transformada de la función f de t, pero esa f de t ahora es h de t, o sea, la función de Heaviside, y estas son las características de mi función. Quiere decir que cuando yo planteo mi transformada de Fourier de esta, o sea, acá era f de t, por ahí a la menos iwt. Entonces, escrito esto, si yo multiplico esta función por esta función, como esta función es 0, si t es menor que 0, esta rama que viene desde menos infinito hasta 0 se elimina, es 0, ¿verdad? Quiere decir que me queda, digamos, la parte de la derecha. O sea, me queda la integral entre 0 e infinito. Y acá yo ya sé que en este intervalo, llamémosle, en este dominio, h de t vale 1. O sea que la reemplazo por 1. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, realizamos la integral, y yo acá lo escribí, pero después no lo vamos a escribir nunca más. El límite de la integral de cuando b tiende a infinito, la integral entre 0 y b de esto, ¿no? Me faltó escribir la integral en todo caso, pero esto es directamente, yo pongo infinito acá en el resto de los cálculos, digo, obvio todo esto, directamente escribimos como si tuviéramos un límite finito, pero sabiendo que es un límite infinito. Ahora, cuando ustedes trabajan eso, este resultado da, cuando este tiende a infinito, este término tiende a 0, entonces me queda 1 sobre IW. Es decir, que la transformada de Fourier de la función de Heaviside, el escalón unitario, h de t, es igual a 1 sobre IW. ¿Se entendió? Sí, Profe. profe. No hay mucho para entender, sí, es obvio. Ahora bien, fíjense que el hecho, pongamos que la función suya, la que tienen, no es la escalón unitario, es la 1. Entonces, quiere decir que esta lo que hace es transformar una transformada de Fourier bilateral en una transformada de Fourier bilateral a una unilateral. ¿Está bien? O sea que elimina la parte de la izquierda, digamos, de la integral. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? ¿Un poquito? Sí, profe. ¿Mm? Por eso es importante esta función. Quiere decir que si yo tengo una función que, digamos, la rama de la izquierda a lo mejor no me converge, no puedo encontrar la transformada de Fourier de esa función. Entonces voy a cambiar y escribo otra función que me sea más útil. Entonces yo si la multiplico por h de t, voy a encontrar la transformada de Fourier de esa función unilateral. No quiere decir que podamos cambiar de función, eso es mucho menos, sino de ver la utilidad que tiene la función de Heaviside. No solamente esa, les voy a avisar, pero esa es una. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, este ya lo contamos. ¿Qué pasaría si f de t es la función unitaria, o sea, escalón unitario, pero ese escalón unitario, en vez de producirse en t igual a 0, se produce en un valor t igual a a? O sea que habría un corrimiento respecto del tiempo. ¿Está bien? Esto es tiempo, no es t, no es x. ¿Está claro eso? Quiere decir que esa función h de t menos a la definimos entonces que es igual a 0 si t es menor que a y 1 si t es mayor que a. ¿Está bien? Es lo que queremos hacer. Escribimos Sí. mi transformada de Fourier, escribo la integral,
en forma genérica es h de t menos a por e a la IW sub t diferencial de t. Esa es mi transformada. Ahora tengo que calcular. Ahora bien, yo tengo acá t menos a y acá tengo t. Entonces tengo que hacer un cambio de variables. Entonces mi cambio de variables yo digo que u es igual a t menos a. ¿Estamos bien ahí? Entonces esta me va a quedar h de u. ¿Sí? Sí, Bien. Pero ya cambié la variable, o sea que ya no voy a tener más la variable t, sino que voy a tener la variable u. Ahora bien, t, si yo la despejo, porque acá tengo la variable t, yo despejo t de acá, acá está. T va a ser igual a u más a. Entonces cambio acá. Entonces esto me va a quedar e a la menos iw u más a. ¿Está bien? Ahí está. Y el diferencial de t, si t es esto, la derivada de t es igual a la derivada de u, porque la derivada de a es igual a 0, ¿verdad? sí, profe, exactamente. Bien. Entonces, volvemos a escribir mi integral. Acá está. Ahora bien, h de u ahora, veamos, dijo que es igual a t menos a. Ahora bien, cuando t toma el valor a, u, ¿qué valor toma? Acá. Si t, porque la función sigue arrancando acá, ¿verdad? Cuando t toma el valor a, u toma el valor 0. Quiere decir que es como si hubiéramos desplazado esa función, ¿no es cierto? O hemos corrido los ejes ahí. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que yo puedo escribir, porque yo ya sé que este valor, si yo hiciera esta integral, tendría que empezar a integrar desde A, ¿verdad? Acá. No lo escribí, lo podría escribir. Lo volví a ver. Si yo escribiera esta integral, empezara a desarrollar esta integral, debería escribir la integral entre A e infinito, ¿verdad? De esta, ¿o no? Si Claro. antes de esta es 0, Debe ser. si antes de esta es 0, o sea, hasta acá la Sí. integral sería 0, o sea que arranca acá. Acá le Sí. vamos a agregar, yo le voy a agregar después, ya voy a escribir en qué página será esto, en la 3. ¿Sí? Le vamos a agregar una integral. Integral de A a infinito, de h de t menos. ¿Mm? Bueno, para que le quede más claro nada más. Ahora me perdí por donde andaba yo. No, acá. ¿Eh? Entonces, cuando t tome el valor a, en la integral esa que esta arranca en a, u toma el valor 0. Quiere decir que si yo hice este cambio de variable, ya tengo, porque acá mis límites son los de u igual a 0. Obviamente cuando t toma el valor infinito, u toma el valor infinito. Entonces me queda igual, reemplazo, porque lo otro me queda 1, esto lo expreso como el producto de dos exponenciales de la misma base, me queda esta tiene la variable y esta no tiene ninguna variable, ¿no es cierto? Tiene variable, la variable W, pero la variable W no es integrable, sale fuera del integral y me queda la integral entre 0 e infinito de e a la menos i w diferencial u. Ahora, eso, si ustedes lo miran, salvo que tiene un nombre distinto, es igual a esta integral que está acá, donde está permutado el nombre de la variable. El nombre de la variable no cambia el valor de la integral, es obvio. Así que entonces la transformada de Fourier es la misma transformada de Fourier que tenía la función h de t multiplicada por e a la menos iw. ¿Está bien eso? Quiere decir que si ustedes multiplican a una función por e a la menos iw, perdón, acá. Si ustedes, digamos, multiplican una función por h de t menos a, esa función corrida, ese corrimiento va a ser expresado como la transformada de Fourier sin corrimiento multiplicada por e a la menos iw, siendo que a es un valor positivo, ¿no? A es un valor positivo, ¿está claro? Si permutan a por menos a, le va a quedar h de t más a.
Quiere decir que la transformada de Fourier va a ser E a la más IWA por 1 sobre IW. ¿Está claro eso? Acá está expresado. La transformada de Fourier de f de t, acá se llama haciendo cálculo operacional, es f de w. La transformada de Fourier de f de t menos a en w es igual a e a la menos i a w por la transformada de Fourier en w. O sea, esta, ¿no? ¿Está claro? Eso tienen que acostumbrarse a hacer. Chicos, Sí, profe, está claro. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. bien. Siempre esperamos eso. Bueno, un juego más. Yo hice 3 o 4 de estos, ¿no? Aviso para que. Pero es para que vayan viendo y si van, digamos, van tomando confianza también un poquito. Que ven que no es tan difícil. Lo difícil de acá es echar esto en el editor de ecuaciones, es bastante farragoso. Bueno, acá tienen otra. Es decir, acá se produce un escalón entre menos A y A. Ese escalón es un escalón unitario. Este tipo de funciones se llaman pulsos. Esto es un pulso rectangular. Unitario porque tiene un valor 1. ¿Está bien? Fácil, ¿no es cierto? O sea que viene en cero, pega un salto, sigue continuo, baja y sigue continuo. Puede tener varios, ¿no? Puede haber varios pulsos, puede haber una escalerita, pero trabajamos con uno para que se nos haga un poco más sencillo y fácil de establecerlo, digamos. Pero es relativamente sencillo. Ahora bien, nuestros recursos son, ahora, integrar, como hacíamos antes. Es decir, ponemos nuestra f de t adentro del valor de la integral, ¿cierto? Esta era nuestra transformada. ¿Entre quién y quién va la integral? Va entre menos a y a. Es continua la función, ¿no es cierto? Por eso ponemos una sola. Ahora, entre menos a y a, esa función vale 1. O sea que mi expresión queda determinada de esta forma. Calculada la integral, este es el resultado evaluado en sus valores extremos, menos a y a, termina en este resultado. Este resultado de exponenciales lo podemos expresar de esta forma. ¿Está bien? Si ustedes se acuerdan, e a la menos IWA menos e a la menos IWA sobre 2i, esto salía de las primeras formulitas que vimos, era el seno de W sub A. O sea, me va a quedar 2 sobre W por el seno de WA. Este de acá abajo no lo miren, después estudienlo tranquilo. Aparte tiene un error ahí en la. No sé por qué. ¿Se entendió esto? Lo que hicimos. Sí. No habría mayor problema. Digo, es hacer, explicar integral. Pero de esta parte yo trato de pasarlo más rápido porque es. O sea, tratar de explicar esto viene de la tabla, esto es todas formulaciones que vienen desde el curso de análisis 1. Solamente que esto sí, ustedes no lo ven, o sea, volverán a llegar acá. Esto lo hacen, o lo hacemos, o lo hago, para que más o menos, si tienen alguna tabla donde esté el pulso, seguramente va a aparecer una fórmula de este tipo y no una de estas. Pero son iguales, ¿eh? ¿Está claro? Lo único que hicimos es multiplicar por 2 arriba y abajo. El W no me interesa, o sea, lo somos como factor. Y esto que me queda acá es el seno de W por A, tomado de las fórmulas de Euler. Euler establece que a la I tita era igual al coseno, ¿se acuerdan? ¿Eh? Seno de tita más I seno de tita, y a la menos IWA es lo mismo. Y en este caso tita I W. W por A en vez de tita, digo, lo único que cambia. El valor del argumento. Esto es el seno cardinal, esto no se entiende con eso. Yo lo que quiero es ir a otra cosa. ¿Eh? Lo único que me interesa es que entiendan eso. Ahora, fíjense en lo siguiente.
Esta función yo la puedo trabajar como funciones en calor unitario. No por casualidad pusimos un impulso unitario. Supongamos que esta función acá en vez de b sigue hasta el infinito. ¿Recuerdan la función h de t menos a? ¿Cuál era? H de t menos a decía que hasta el punto A, ¿no es cierto?, la función valía 0 y a partir del punto A la función vale 1. En este caso vamos a permutar A por menos A, es decir, la función vale 0 si no alcanzó el valor menos A, o hasta el valor menos A, sin tomarlo. Cuando llega A, toma el valor 1, ¿está bien? Y se va hasta el infinito. Esa función sería la función h de t más a, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora bien, acá no está, yo trato de con el cursor llevarlo, ¿no es cierto? Esta función sería, esta viene hasta acá, pega el saltito hasta B, y de B se va hacia el infinito. Como dijo Buzz Lightyear, y más allá. Ahora, resulta que yo, a partir del punto C, o sea, a partir de este, punto A, mi función vale 0. ¿Qué tendría que hacer yo para que a partir del punto A, de este punto A, tomar esta función? Es decir, que mi función valga 0. Yo hasta ahora dije que yo voy a reemplazar esta función, o digo que esta función es igual a esta, que viene acá, pega un salto y se va por 1. Quiere decir que a partir de acá yo le tendría que restar esta función para que venga 0, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, quiere decir que yo debería decir entonces que esta función es igual a h de t más a, viene acá y se va, menos h de t menos a. Es decir, h de t menos a sería menos la 1, ¿no es cierto? La función 1 que le resto. En realidad estaría acá abajo la función. La suma de esta que sale acá y una que salte acá, menos 1, sería esta. La suma algebraica sería sumarlas con su signo. H de t más a menos h de t menos a. ¿Está bien? Sí. Esto que tienen acá. Esos son dos Hildesheim. Claro, exactamente. Yo les voy a... ¿Lo podría Pero, repetir, cada profe? uno lo que pasa es que en el pizarrón tiene la posibilidad de ir dibujándolas de a uno. Yo no tengo esa posibilidad. Pero me parece como entendible que la función, una de las funciones es en h de t menos, perdón, más a, salta a 1. Es 1 positiva. Y después en el punto A, o sea, en el punto C, digamos, ahí a partir de ese punto que es A, t vale A, cuando t vale A, le resto la misma función, pero a partir de este punto. Para que sea a partir de este punto le tengo que restar una función que sea 0 hasta A y valga 1 desde A para adelante. Si le voy a restar 1, quiere decir que le resto la función h de t menos A. Entonces, es como en menos A prendí la función, se va por acá, y en A apago la función y se va en 0. Queda apagada. Eso lo van a escuchar toda la vida. Entonces, quiere decir que la función, esa que había escrito antes, o podemos considerar, quiere decir que la misma, la función como la explicamos recién, h de t más a menos h de t menos a. Entonces, la función, perdón, la transformada de Fourier, pues ahora escribimos, vamos a operarlos. La transformada de Fourier de la función f de t en W va a ser igual, hemos transformado el primer miembro, vamos a transformar el segundo. Y es además, digamos, son integrales, o sea que son perfectamente sumables. Entonces va a ser la transformada de Fourier de esta función h de t más a en W menos la transformada de Fourier de la función h de t menos a en W. Estos valores ya los habíamos calculado. Quiere decir que la transformada de f de t, o sea, f de W, va a ser igual a 1 sobre IW
si ustedes lo miran, debe estar por acá. Este era el de h de t menos a, y el otro era este mismo, nada más que debe cambiar no, este es h de t menos a, perdón. H de t menos a tiene el signo negativo y h de t más a el signo positivo. Es este menos este, lo que está escrito acá. ¿Está bien? Este menos este. Volvemos a lo mismo, es exactamente el mismo valor que calculamos en la integral. Este que está acá. Lo operan un poquito y aparece, perdón, y aparece este que está acá. Este es el que habíamos calculado antes. No hicimos ninguna integral, fíjense que no hicimos ninguna integral. Y eso es lo importante en esto, que no hayamos hecho ninguna integral. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Esto que está es un dibujito de cómo varía la transformada en función del desplazamiento en el tiempo, del valor de A. Este valor de A es del impulso, ¿no? Quiere decir que A puede tomar el valor, bueno, si toma el valor infinito sería siempre 1, pero acá le va dando cuánto vale a medida que el valor crece, cómo va variando la transformada, que es este valor de acá. No es mucho más que eso. Es como varía la amplitud en función de cada uno, si A vale 1 o A vale 3. A veces, si no, cambia. ¿Está bien? Bueno, esto es un poco de lo mismo, son varios, lo que tienen hecho ahí para poder, digamos, para ir practicando, digamos, un poco y ver cómo juegan cada uno de la forma de resolverlo. Acá el impulso ese es un impulso de valor K, también está entre 0, o sea, también tiene una duración de 2A, pero nada más que acá está entre 0 y 2A. Son juegos algebraicos, van a ver que son exactamente lo mismo. Ustedes lleguen hasta acá, ¿no? Esto olvídense. Si quiere después lo vemos, pero un poquito más difícil de ver. Acá este es más o menos lo mismo que lo que hicimos antes, nada más que acá ya lo hicimos un poquito más complicado. Es decir, la función es menos 1 si t está en menor que 0 y está entre mayor que 1, mayor que 0 hasta 1 y vale 1 entre 1 y 2, vale 2. O sea que este término viene acá. Acá. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Quiere decir que si vamos a trabajar con las funciones de calor, hasta el punto 0, hasta 0, o sea, son todas, o sea, mi integral vale 0, la transformada no tiene ningún valor. A partir de 0, el valor es una función escalón unitario negativa, digamos, tiene un valor menos 1. Esta función es h de t, pero en realidad es menos h de t, ¿está bien? Porque es menos 1. ¿Está claro eso? En este punto se apaga, es decir, habría que sumarle una función positiva h de t, pero en t menos 1. ¿Está bien? Por eso acá está sumada h de t menos 1. Esta función que está acá, esta suma de estas dos funciones, representa esta gráfica, este pedacito de la gráfica. Y después le tenemos que sumar esta. Esta, en t menos 1, arranca de nuevo, pero arranca con 1 positivo, es decir, será una h de t menos 1 menos una h de t menos 2. ¿Se entendió eso? Es un poco el juego que tenemos que hacer y saber para poder operar con esto. Yo le hice varios para que ustedes vean que es siempre lo mismo, no es mucho más que eso. Pero es para que tengan práctica haciendo cosas parecidas, pero que no son iguales. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, Está claro. sí, profe. Bien, buenísimo. Esta función escalón unitario nos permite, en definitiva, tomar funciones
Y lo que yo le dije recién, o sea, si ustedes toman una función cualquiera y la multiplican por esta función, su función va a estar, digamos, definida solamente entre los puntos 1 y 2. Verán cuál es la definición que tiene, no importa cuál fuera, pero está definida en esos valores. Eso, por eso son bastante, o sea, son útiles de usar por la simplicidad que le otorgan. Entonces vamos a poder trabajar con funciones que están corridas en el tiempo y que es muy difícil, ahí no están tabuladas cuando están corridas en el tiempo. Como no están tabuladas, entonces tenemos una manera de hacerlo usando las funciones que no tienen corrimiento en el tiempo. Usamos las transformadas, las que no están corridas en el tiempo, porque ustedes vieron que ya no es lo mismo h de t que h de t menos a. Entonces las transformadas no son iguales, por más que valga 1 la función, solamente que vale 1 en determinados lugares. Quiere decir que las funciones, cuando están desplazadas en el tiempo, las transformadas ya no son iguales. O sea, si no tuviéramos esto, deberíamos apelar a la integral. Y habría cada integral por cada vez que se desplaza en el tiempo, en un tiempo determinado, o tenga distintas maneras de establecerse el desplazamiento en el tiempo, o haya funciones que en tiempos distintos se vayan sumando o restando, llamémosle. ¿Está claro? Entonces, por eso tienen importancia, por eso un poco los molesto con esto. Y en la plasma lo vamos a hacer más molestos todavía. Bien, ahora vamos a ver dos propiedades más y después ya los liberamos un poquito. Bien, entonces, fíjense que vamos a calcular la transformada de Fourier de una función f de t, que es el producto de dos funciones. Una es la función t y la otra es la función h de t. ¿Está bien eso? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yo lo que primero pregunto siempre. Vamos a plantear la integral de Fourier para saber cuál es la transformada de Fourier de la función t por h de t. Ahora, fíjense que establecida, acá hemos reemplazado la función f de t en la función de la transformada. Ahora, fíjense que el hecho de que esta función f de t sea t, que esté multiplicada por h de t, hace que directamente la parte izquierda de la integral, o sea, entre menos infinito y 0, desaparezca, porque h de t es 0 hasta 0. Desde menos infinito hasta 0, para valores menores que 0, como lo quieran establecer, h de t es 0. Por lo tanto, esta integral se transforma en esta otra, es decir, la integral entre 0 e infinito de t por e a la iwt de t. ¿Está bien hecho, chicos? Sí. Como que Sí, la profe. activa recién en cero. ¿Cómo? Hay alguien que habla y yo no lo alcanzo a escuchar bien. No, que es como que la activa en cero, digo, la otra La función. activa en 0, exactamente. Es decir, la tiene apagada hasta 0. Hasta 0 no se apaga la función. Por más que la función tiene valores antes de 0, ¿no es cierto? La función existe. T existe antes de 0, pero el hecho de multiplicarla por h de t hace que la parte anterior a 0 sea 0. Extingue, la apagó. No la tiene en cuenta. Complicado. Bueno, calculada la integral por la tablita de integrales, llegan a esta conclusión, de que la transformada de Fourier vale menos 1 sobre w cuadrado. Ustedes después lo pueden ver, inclusive se aceptan correcciones, obviamente, yo me puedo equivocar, como cualquiera. De esa forma podemos calcular varios. Yo la calculé acá solamente para demostrar una cosa, que si yo quiero la de t cuadrado no tengo por qué ponerme a calcularla, o la de t al cubo, ni mucho menos. Pero bueno, tenemos que empezar por algo, por eso hay que empezar a demostrar. Es decir, vamos a ver qué pasa antes. Pregunto, ¿se entendió lo que hicimos? Digo, sí, ¿no es cierto? Hemos calculado la transformada de Fourier de una función y mi función es esta. T, que está definida, esa T está definida entre 0 e infinito. ¿Está bien? Esta siempre es más grande, pero con signo negativo, o sea, la está conteniendo. ¿Está bien? Esta quiere decir infinito, ¿no es cierto? ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí, Bien. sí.
Entonces ahora vamos a ver una cosa y vamos a cotejar otra. Vamos a ver qué pasa si en lugar de una f de t, tengo una f' de t. ¿Está bien? Es decir, yo tengo una función de t y tengo la derivada de esa función de t. Yo quiero ver cuál es la transformada de la derivada. No, perdón, no, acá estamos al revés, me salté un tema. Disculpen, vamos de nuevo. Vamos a empezar haciendo la derivada de una transformada. La otra era la transformada de una derivada, perdón. Disculpen. Dos se hacen, ¿no? Les pido disculpas. Yo No, está tengo bien. que f, ¿eh? No, está bien, sí, digo. Bien, bien. Digo, discúlpenme. O sea, estaba un tema más adelante, está por acá, transformada de una derivada. No, vamos a ver la derivada de una transformada. Quiere decir que yo tengo la transformada de una función. Es decir, f de w es la función en w, que es la transformada de una función f de t. ¿Está claro eso? F de w es esto. Es la transformada de esta que está acá. ¿Está bien? De f de t, digamos. ¿Está claro eso? Por eso se escribe así. Entonces, ¿qué pasa cuando yo derivo la transformada? Como la transformada es una función en w, no me queda otra cosa que derivar en w, ¿no es cierto? Entonces derivo en w. Si esto es la transformada es esto, ¿verdad? Una f de t, esta es f de t, esta es la fórmula de la transformada, pero ahora la voy a derivar. Es la derivada respecto a w de la integral entre menos infinito e infinito de f de t a la menos iwt diferencial de t. Esto yo puedo, como esta integral es una integral con respecto a t, puedo derivar dentro del signo integral. No hay ningún problema. No la toco. Cuando yo derivo acá la función, esta es la función completa, ¿no es cierto? Cuando yo derivo la función en w, esta f de t, ¿cómo se comporta? Una constante. Es una constante, claro. No tiene ninguna variable w, o sea que f de t, si tuviera una variable w, diría t y w. Quiere decir que con respecto a w, a la variable w, f de t es una constante. Quiere decir que si yo derivo, esto es una función completa, esta es la f de t, pero esto es una función con la que yo integro, ¿no es cierto? Esa función tiene componentes de e y de w. La única que tiene las dos es esta. Entonces quiere decir que si yo derivo esta expresión, acá dentro del signo integral, obviamente, siempre me va a quedar el diferencial de t. Si yo derivo, esta función va a ser igual a la constante, ¿no es cierto?, que es esta, por la derivada de la función. Y la derivada de la función con respecto a w es esta, multiplicada por i menos it, que sería la derivada de e, o sea, la derivada de e a la u es u' por e a la u. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Sí, profe, Bien. sí, sí. Entonces la expresión derivada va a ser esta. Y es una constante. Puede salir afuera del signo integral. Quiere decir que la derivada con respecto, o sea, f' de w, más compacto, me queda igual a menos i por la integral de t por f de t por e a la menos iwt, diferencial t. Ahora, fíjense, y lo paso al otro miembro, me queda i por la derivada de la función, ¿verdad? Multiplico por i ambos miembros, por i acá y por i acá. Acá me queda i cuadrado, que menos 1, por el menos se hace más, ¿verdad? Y esto que está acá no es otra cosa que la expresión de la transformada de Fourier de t por f de t. ¿Está claro? Siempre que f de w sea la transformada de f de t. O sea, obviamente trabajamos con eso, con esa premisa. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces acá está escrito
Entonces, I por la derivada primera de F con respecto a W es la transformada de Fourier de T por F de T. ¿Eh? Quiere decir que si ustedes tienen la transformada de F de T, la derivan, la multiplican por I y obtienen la transformada de T por F de T. ¿Está bien? Sí. Bien. Si ustedes repiten esto n veces, o sea, van derivando, este va a ser más, menos, y siempre va a salir 1. Y acá va aumentando, t cuadrado, t cubo, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a menos, perdón, i a la n, o la derivada enésima de FW igual a la transformada de t elevada a la n por f de t. Es decir, que ustedes tienen la transformada de una función cualquiera, f de t, o sea, por ejemplo, la del seno de t, y quieren saber cuál es la transformada de t al cubo por el seno de t, lo único que tienen que hacer es tomar la transformada del seno de t, la derivan 3 veces, la multiplican por i al cubo y le da la transformada de t al cubo por el seno de t. ¿Se entendió? O sea que ya eliminamos un paso gigantesco para encontrar y calcular transformadas. O sea que derivamos, no integramos. Las derivadas son fáciles de hacer. ¿Se entiende, chicos? Profe, se entendió. ¿Entendió? ¿Está bueno? Sí. ¿Está más o menos piola? Y sí, porque se ahorra como un montón de pasos de integración, la verdad. Fíjense, vamos a hacer la de una fase. Vamos a hacer la de t. Fíjense que la de t, cuando nosotros calculamos f de t, tuvimos que hacer esta integral. La de t. Cuando acá escriban t al cubo, estos son 4 términos, ya cambia la historia, pero ¿saben cómo? O sea, acá t cuadrado son 3. Bueno, pero si cuando empiezan a subir la potencia de t, acá para calcularlo es bastante complicado. Y cuando existen estos valores siempre es muy fácil equivocarse. Pero fíjense, vamos a trabajar con la de t. Dijimos que t, esta que hicimos acá, era t por h de t. Quiere decir que si yo tuviera la transformada de h de t, la derivo, la multiplico por i y tengo la transformada de t por h de t. ¿Es así? Es lo que dije recién. Lo que hicimos, en realidad, yo no lo dije porque se me ocurrió tampoco. ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces, habíamos calculado en algún paso, obviamente son los dos cálculos los hicimos, pero bueno, vamos a, digamos, a mostrarlo. La transformada o sea, la transformada FW es igual a 1 sobre IW si la función f de t es la función h de t. ¿Está bien? O pueden expresarlo, si f de t es igual a h de t, la transformada de Fourier de f de t es f de w 1 sobre IW. De la manera que lo expresen es exactamente lo mismo. Recién dijimos que si lo derivábamos y lo multiplicábamos por i, teníamos la transformada de la función t por esa f de t, que es h de t en este caso. ¿Está bien? ¿Entiende? Bien. Entonces, expresamos transformada de Fourier de la función t por h de t, acá es todo el w, pero bueno, es igual a, entonces, ahí, por la derivada respecto de w, de la transformada de h de t, que es 1 sobre iw. Ustedes derivan esto y les da menos 1 sobre w al cuadrado. No la multiplican por i, porque acá aparece el i y se va a cancelar con esto. No se cancela, aparece arriba el i y se cambia el signo. Pueden probarlo derivándolo. Y ese resultado es el que encontramos acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esto lo pueden derivar como la derivada de un cociente.
¿Así lo derivan ustedes? Podríamos poner W, 1 sobre W como W a la menos 1. Claro, exactamente. Exactamente. W a la menos 1. El I lo cancela con el I porque saldría afuera. W a la menos 1. Baja el menos 1. Y W, cuando suma, es W a la menos 2. ¿Cierto? Entonces eso es 1 sobre W al cuadrado. Yo también lo hago así, me resulta bastante más sencillo, pero el que lo quiera hacer como la derivada de un cociente, lo hace, no hay ningún impedimento en hacerlo. Cualquiera de las dos formas está bien. Quiere decir que, bueno, este dice el resultado que fuera calculado, y así pueden continuar hasta encontrar la transformada de cualquier t a la n multiplicada por h de t. Interesante es tener h de t, porque si no, no lo podemos hacer. Podemos partir a partir de este también, igual. Ahora ya podemos partir a partir de ese, porque ya tenemos. Y decir que la derivada será la derivada de t por, la transformada de t por t. Lo mismo, t cuadrado. Pero toman la derivada como la derivada de la transformada de t, entonces le va a dar la transformada de t al cuadrado. Es más o menos lo mismo. Son dos formas de decir exactamente lo mismo. Bueno, acá hay otra, digamos, otra propiedad de las transformadas. ¿Hasta acá entendieron? Eso es lo que me interesa. Esto es una propiedad importante, la derivada de la transformada. ¿Entendieron hasta aquí? Sí, Bueno, profe. quedan dos cositas más. Sí, profe. Un poco más largo, pero bueno, este tema está acá. Lo van a ver, o sea, lo van a entender mejor cuando vean la transformada de Laplace. De todos modos, yo se los presento igual. ¿Qué ocurre si ustedes quieren calcular la transformada de una función f de t, y esa función es la función unitaria por e a la a por t? Por supuesto que acá está hecha de nuevo la integral. Entonces, miramos toda la integral completa para ver que esto queda el producto de dos funciones de igual base, e a la a por t, e a la menos iwt. Entonces lo único que hacen es sumar, ¿no es cierto?, los exponentes y queda esto. Cuando ustedes integran esto se comporta como exactamente lo mismo, como si esto fuera una constante multiplicada por t. Acá, entonces va a aparecer un término dividiéndola. Ahora, si ustedes bueno, resuelven esto, van a encontrar que este resultado es igual a esto. Ahora, después, si se fijan en cuál es, por eso lo van a ver mucho mejor después, pero igual ya para que lo tengan y le vaya haciendo ruido, se fijan en cuál es la transformada de h de t. La transformada de h de t era 1 sobre iw. Quiere decir que la transformada de una función, cuando está multiplicada por e a la a por t, va a aparecer el término a acá. Es decir, que va a ser una transformada igual, pero en los términos de w menos a. Entonces, donde aparezca este término va a aparecer w menos a. Siempre va a aparecer esto. Y w menos a. Para lo único que lo puse. El otro se ve mejor porque este coeficiente no es tan igual. El parámetro de Laplace es distinto al parámetro de Fourier, entonces se hace más sencillo de ver. Pero tengan en cuenta que siempre es así. Entonces, esto se llama desplazamiento de la frecuencia. Este es un desplazamiento de la frecuencia de valor A. Pueden encontrar el valor W0 en algunos libros. Entonces A es W0, es la frecuencia distinta, es una frecuencia constante, rápida, digamos. Puede estar atrasada o adelantada, con lo cual va a ser, esto será E a la AT o E a la menos AT, o E a la menos W0T o E a la W0T. Es igual. Cuando fíjense, este es positivo, acá está restado.
Cuando esté negativo, acá estará sumado. Entonces va a quedar I a la W, IW más A si la función estuviera multiplicado por E a la menos A por T. ¿Eh? Pero siempre cuando una función está multiplicada por un exponencial de este tipo, ¿eh? Lo que ocurre es un corrimiento en la frecuencia. Un poquito rápido, pero no, porque no les aporta mucho. O sea, solamente sí que sepan que existe. ¿Eh? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver lo que yo había cometido el furcio hace un rato en la transformada de una derivada. Es decir, nosotros tenemos una función f de t, de la cual digamos, de alguna manera podemos conocer cuál es su transformada. Bueno, ahora queremos ver cuál es la transformada de la derivada de esa función. ¿Eh? Es decir, queremos saber la transformada de f' de t. Entonces, planteamos la integral, acá va a aparecer la función f' de t en vez de la función f de t, esta es nuestra f de t, es f' de t. Bueno, acá yo no lo expresé, pero esto es una integral por partes. ¿Eh? Cuando ustedes integran esto por partes, aparecen estos términos. Y acá dice bajo ciertas condiciones. Y sí, son ciertas condiciones. Esas condiciones son que f de t sea 0 cuando perdón, t tiende al infinito, en realidad a menos infinito, porque si no, porque cuando t tiende a infinito, este término tiende a 0, entonces se hace 1 y en definitiva sería el valor f de t. Acá quedaría un valor, y ese valor no lo necesitamos, digamos, necesitamos que sea 0. Por eso bajo ciertas condiciones es igual a directamente esto. Se anula este término y queda esto. Si ustedes hacen esta integral por partes, queda eso. Yo no lo hice, lo pasé por alto, si quieren se los dejo puesto, eso me lo dicen ustedes, pero da esto, claro que da eso. ¿Quiere que se lo describa esto? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, si se puede. Estaría Sí, bueno sí, para todo se- de forma aclaratoria. sí, sí, yo se lo describo. Y yo lo que pasa es que por ahí, cuando lo está haciendo, uno, digamos, trata de, por economía también, de en un tiempo bastante complejo y no sabe si va a terminar. La transformada de f', por mal. Lo anoto acá porque si no me olvido, ¿no? No crean que. Bueno, lo voy a hacer. Como hoy no me puedo poner a hacerlo directo porque tengo otro compromiso, a partir de que nos vamos, este, eh, tengo que anotarlo, si no te lo paso. Mañana lo hago y ya se lo subo a la página para que tengan completo ustedes. La otra aclaración que habíamos planteado hace un ratito, que era agregar la integral en la función de Gibbs. Bueno, entonces, expresado que fue que esto está bien, esto va a dar 0 en todas las condiciones, la transformada entonces de una derivada de una función va a ser igual a I por W. Fíjense que cuando ustedes hacen esto que está acá es la transformada de la función f de t. ¿Está bien? Si ustedes volvieran a hacer lo mismo, o sea, hicieran la transformada de la derivada segunda, podrían ir haciendo cada una de ellas, hay que volver a hacer dar una expresión de este tipo, acá aparecería, primero va a aparecer f' multiplicado por IW, cuando hagan la integral de f', vuelve a aparecer una de estas, entonces esta la queda multiplicada por ella misma. Entonces va a ser elevada al cuadrado. O sea que la derivada segunda esto va a tener al cuadrado. Y así van a ir tomando todas, así que la transformada de la derivada enésima de una función va a ser igual a I por W, todo, elevado a la enésima, por la transformada de f de t.
siendo f' de t, obviamente, la derivada de f de t, no otra, ¿no? Está claro eso. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Lo puedes repetir? Claro, sí. Digo, a partir de esto, ustedes pueden seguir tomando transformadas de la derivada segunda, transformadas de la derivada tercera y así sucesivamente. Inclusive lo pueden hacer directamente por inducción. ¿Eh? Pero, es decir, van a llegar a la conclusión que la transformada de la derivada enésima de una función es igual a I por W todo a la enésima, es decir, a la enésima potencia, y ese es igual al grado de la derivada, del orden de la derivada, perdón. Multiplicada por la transformada de f de t. Tengan en cuenta que f de t es la que aparece acá como derivada, es decir, que la derivada, primera, segunda, tercera, de la que fuera, es la derivada de f de t. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sería Ustedes como tienen una integrar. función, ¿está bien? Y quieren saber cuál es la derivada de esa función. Perdón, la transformada de la derivada de esa función. Entonces, la transformada de la derivada de f de t es igual a I por W por la transformada de f de t. Usan solamente la transformada de f de t. La multiplican por I por W y esa es la derivada de, de la función f de t. Supongamos, ustedes tienen el seno de t, ¿bien? Y quieren saber cuál es la transformada del coseno de t. ¿Está bien? Ahora, tengan en cuenta que el coseno de t es la derivada del seno de t. Entonces, si ustedes no tienen ya calculado por algún otro motivo la transformada del seno de t, la multiplican por I por W, ¿sí? Y por la transformada del seno de t, y esa es la transformada del coseno de t. Eso, como este tema es muy largo, no solamente de transformada, no lo pudimos expresar mucho más, que lo vamos a expresar en la transformada de la playa. En la transformada de la playa hablamos solamente de la transformada, ya no tenemos series que nos perturben, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Pero se entendió eso? ¿Eh? La relación es, yo quiero saber la transformada de la derivada de una función cualquiera. Esa transformada de la derivada de una función cualquiera está en función de la transformada de la función original, de la cual tomamos la derivada. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto, se entendió. Ahí está. Ahora sí. Esto se utiliza, las transformadas de las derivadas se utiliza en la resolución de ecuaciones diferenciales. La transformada de Fourier se utiliza mucho más en las ecuaciones diferenciales de segundo orden, de derivadas parciales, ¿eh? Pero acá tenemos una ecuación diferencial que es de primer grado, de primer orden, perdón, de primer orden, ¿eh? Donde la función incógnita es sí, ¿no es cierto? ¿Recuerdan las ecuaciones diferenciales? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan las ecuaciones diferenciales, una ecuación de este tipo, de primer orden, o sea, calculaban una integral que era el exponente, era una función exponencial cuyo exponente era una integral, ¿verdad? Era la menos integral, era un digo más o menos de esa naturaleza. ¿Se acuerdan? Sí, algo. Bueno, era un lío bárbaro. Como las ecuaciones diferenciales lo que tienen son derivadas, y las soluciones de las ecuaciones diferenciales son integrales, ¿verdad? Eso sería. O sea, lo que hay que hacer para resolver una ecuación diferencial en términos generales, digamos, de valores genéricos, es integrar para encontrar la solución. Después veremos la forma, pero en general hay integrales.
Entonces los métodos clásicos emplean integrales. Las clasifican, las ordenan, pero siempre tienen cálculos farragosos. ¿Eh? Fíjense que haciendo esto nosotros podemos, con simples pasos algebraicos, entonces podemos transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y esa ecuación algebraica la podemos resolver de otras maneras. ¿Eh? Acá, bueno, ustedes no tienen la forma de resolver, yo lo dije, pero bueno, no ocurrió otra cosa. Entonces, esta ecuación diferencial que tienen acá, esta es la derivada de la función incógnita, ¿verdad? Y esta es la función incógnita. Esta sería nuestra f de t. Entonces, y' menos 3y es igual a h de t por e a la 2t. Recuerden lo que hicimos cuando aparecía una función multiplicada por e a la at. Aparecía el iw menos a, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, lo que hacemos es, como la transformada de Fourier ya son integrales, ¿no es cierto? Transforman esta ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos o aplicamos la transformada de Fourier, en este caso, a la ecuación diferencial. Como las transformadas son, digamos, devienen de integrales, copian las propiedades de linealidad de las integrales. Es decir, que la transformada de esto va a ser igual a la transformada de esto menos 3 veces la transformada de esto, ¿verdad? ¿Eh? Y la transformada de I', es decir, de f de t, que es lo mismo en este caso, va a ser I por W por la transformada de I, era esta, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Recuerdan? ¿A dónde estás? Se me fue, ¿dónde está? Acá cerquita estaba, acá. La transformada de f de t, esta es I, ¿no es cierto? Es I por W por la transformada. Esta tiene múltiples formas de escribirse. ¿Eh? Esto lo escribo yo para expresar transformada. Cuando yo escribo la función, y la tengo a mi función y la puedo escribir, escribo este término, o escribo f grande de W. Entonces me va a quedar el producto de I por W por la transformada de f de t, menos 3 veces la transformada de f de t, que es igual, y acá no está expresado, con lo cual está mal, porque ya acá están transformadas, es la transformada de este término. Así que eso va a ser una corrección. Corregir. Es decir, del otro lado, el signo igual, si he transformado acá, tengo que hacer la misma operación acá. Así que tiene que estar la transformada de h de t. Saco factor común la transformada, va a ser de IW menos 3. Y esta, la transformada de esta, es 1 sobre IW menos 2, que ya lo habíamos establecido cuando calculamos la transformada de h de t por e a la a t, donde a es igual a 2. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, despejamos la transformada de Fourier de la función I, es esta, ¿no es cierto? Y la transformada de Fourier de la función I es esta que está acá, es decir, hemos llevado este término al segundo miembro. ¿Eh? Es decir, hemos dividido ambos miembros por esto, se ilumina acá y aparece acá. ¿Bien? Esto es una transformada, es una función transformada. Hay varias maneras, y yo un poco me adelanté acá, pero bueno, hay varias maneras de resolver, porque yo lo que tengo que encontrar no es la transformada de I, sino I. Entonces hay que recurrir a la transformada inversa, es decir, encontrar qué función me produce esta transformada que está escrita ahí. ¿Mm? Entonces, eso se hace, se puede hacer, a ver, se me ocurren 3 maneras. La primera es usar una tabla. La segunda es que
que ya lo hicimos cuando practicamos integrales, una reducción a fracciones más sencillas. Escribirá sobre esto más b sobre esto y encontrar cuáles son los valores de a y b, para los cuales se cumplen esas condiciones. Eso sería muy sencilla. Y la otra es establecer esto, la transformada, como el producto de dos transformadas. Si ustedes se fijan, esto que yo estoy redondeando aquí, es la transformada de e a la 2t. ¿Está bien? Y esta es la transformada de e a la 3t. Esta que está acá era e a la 2t, es fácil, esta. Está acá. Y esta, cambien el a por 3 y se van a dar cuenta que es esta. Esta será e a la 3t. Cuando ocurre eso, cuando hay el producto de transformadas, la función que le da origen, que se llama convolución de las funciones. Entonces, la convolución de las funciones se escriben las funciones en t y en t menos tau. Una se escribe en t y otra se escribe en t menos tau. Yo no le escribí la fórmula porque, bueno, yo cuando hice esto pensé que lo íbamos a ver en la teoría y no lo vimos. Se la puedo agregar para que le quede un poco más completa, pero no es otra cosa que establecer. La primera función la establecemos en tau directamente, e a la 2 tau. Una integral entre 0 y t, la que sigue una en t menos tau. Es decir, si aparecía esta era de 3 tau, ¿no? Entonces el t menos tau va a ser 3t menos tau. La que está en tau la ponen en t, la ponen en tau. Hacen la integral y van a llegar a esta conclusión. Que f de t es esta, f de t, ojo con eso. Es esta. Si calculan f' de t, o sea, la derivada de esta, le da esto, y dice después, que yo lo hice, reemplazadas en ecuación diferencial, la verifica. La tienen que reemplazar en la ecuación diferencial, acá escriben f', 3, perdón, acá, 3e a la 3t menos 2e a la 2t, le restan 3 veces esta, le restan 3 veces esta menos 3 veces esta. Van a ver que aparece que les queda una dando vuelta, porque esta da ahí a la 2t y acá le aparecen 3. Y esta se anula. Verificadas ocurrencias. Esto se los puedo agregar como una noticia, lo van a ver, igual lo van a ver, la convolución la van a ver el martes con el ingeniero Herrera. Yo se los voy a dejar ahí escritos también, les quede, para que el ejercicio ya no les quede pelado. ¿Les parece? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, Perfecto. ¿Está todo bien? sí. Sí, sí. ¿Puedo verlos? ¿Dónde está Carlito? Bueno, esto sería todo. Espero que no les haya resultado demasiado pesado. Yo pensé que no iba a terminar, pero bueno, mejor que hayamos terminado. Si quieren alguna aclaración o algo, si no ya lo vamos dejando liberados. Tenemos muy pocos chicos, no sé. ¿Se mantuvo en 31, Carlos? Ahí nomás. Ramiro. No, se fueron varios chicos, profe. ¿Sí? Bueno, parece que... Bueno, si no hay ninguna pregunta, le damos por terminada la clase y hablamos. Bueno, profe. Cristian. Bueno, profe, Muchas gracias. nos estamos viendo la clase que viene. El jueves con usted, profe. No te escuché bien. El jueves con usted, de nuevo. El jueves, hoy es... Yo estoy perdido. No, el El jueves ya va el ingeniero... No, el jueves no, hoy es jueves. El martes pero- que viene tiene clase de teoría. El jueves de nuevo retomamos la práctica, exactamente. Ah, ok. Sí. Disculpame, yo por ahí me pierdo un poco. Está bien, profe. Gracias. La próxima clase, el ingeniero Herrera le va a presentar la transformada de Laplace. Esta ya es la transformada. Tiene las mismas propiedades, se trabaja de la misma forma, o sea que ya le va a quedar un poco más completo también lo que es la transformada de Fourier.
Buenísimo, profe. Bueno, gracias. Nada más. Bien, profe, nos Bien. estamos viendo el jueves entonces. Que tenga buen día. El No, martes claro. estamos presentes, no se olviden del martes, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, sí. No, porque es fundamental las clases, las clases teóricas, porque después la clase práctica completa un poco la teoría, pero bueno, hay veces que ya es bastante difícil expresarse de esta manera, entonces fundamentalmente buscamos que vengan y presenten